Después de haber analizado los carbohidratos, lípidos y proteínas, nos queda una última biomolécula indispensable para los seres vivos, los ácidos nucleicos. Empecemos por saber que los ácidos nucleicos son largas cadenas moleculares, formadas por la unión de subunidades llamadas nucleótidos, tanto del ADN como del ARN. Ahora bien, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es una molécula compuesta por tres elementos indispensables. Una de ellas es la base nitrogenada. Otra es un azúcar, la cual debe contener 5 carbonos, o como muchos autores llegan a considerarlo, una pentosa. Y por último, un grupo fosfato. Lo primero que vamos a analizar serán las bases nitrogenadas del ADN y el ARN. Estas se clasifican en bases púricas y pirimídicas. Las bases púricas son la adenina y guanina, mientras que las bases pirimídicas son la timina, citosina y uracilo. Este último pertenece al ARN, pues ten en cuenta que el ADN cuenta con 4 principales, las cuales son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN posee las mismas con la excepción de la timina, la cual es sustituida por un uracilo. Dicho esto, debemos tener en cuenta que las bases nitrogenadas se unen covalentemente a la pentosa por medio de un enlace N-glucosídico, mientras que el grupo fosfato se une a ellas por un enlace ester. En el ADN, los nucleótidos se van uniendo entre sí por enlaces debido a que estos se unen con bases nitrogenadas opuestas a la otra cadena de ADN, es decir, que solo se une una cadena que corra en sentido opuesto, pues recuerda que solo una base nitrogenada pirimídica siempre se unirá a una base nitrogenada de la otra cadena. A estos enlaces débiles no covalentes se le conoce como puentes de hidrógeno, por lo que una cadena corre en dirección 5 a 3 y la otra en dirección 3 a 5. Las bases púricas presentan 2 anillos y las bases pirimídicas presentan solo uno, como se puede observar en la siguiente figura. El ácido desoxirribonucleico se le considera la molécula de la herencia, ya que constituye las unidades que llamamos genes, pues este está conformado por 2 cadenas en forma de hélice, encargados de la transmisión de información genética a la descendencia, para la posterior conformación de las proteínas. El ARN está constituido por una cadena de nucleótidos y no tiene forma de doble hélice como el ADN. Se localiza principalmente en las células y los ribosomas de los procariontes, mientras que en las células eucariontes se encuentra en el citoplasma, en los ribosomas y en el núcleo. Otra diferencia entre el ADN y el ARN es que mientras que solo existe un tipo de ADN y el ARN se presentan en 3 formas distintas. Tenemos el ARN mensajero, cuya función es la de llevar información o mensaje desde el ADN en el núcleo hasta el sitio donde se transformarán las proteínas en el citoplasma. Luego, el ARN de transferencia es una molécula pequeña en forma de trébol que tiene la función de transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se forman las proteínas. Y por último tenemos el ARN ribosomal, es la molécula más grande de los 3 tipos de ARN. Se localiza en los ribosomas, que son los sitios donde se forman las proteínas. Su función es interactuar con los otros ARNs para lograr la síntesis de proteínas. Una de las características del ADN es su capacidad de replicarse, es decir, de crear copias idénticas de sí mismo y finalmente crear una célula hija. Como no quiero alargarme demasiado en este video, no hablaremos acerca del proceso de duplicación del ADN, eso lo dejaremos para un próximo video. Ahora hablaré del código genético, es la relación de 3 nucleótidos que al estar unidos se les llaman tripletes o codones. Para la comprensión del código genético será necesario leer el codón a partir de la primera letra que está hacia la izquierda, la segunda en el centro y la tercera letra en el lado derecho. Y si nos interesan las características, debemos saber que el código genético posee 2 muy importantes, empezando por el hecho de que es universal y degenerado. Y ahora explicaré la razón por la que consideramos estas 2 características. En primera, es universal porque es válido para todos y cada uno de los organismos,
desde las bacterias hasta los seres humanos. Siguiente, es degenerado debido a que existen solo 64 codones posibles, formando aminoácidos, es decir, que los codones están creados por repeticiones de algún nucleótido, que codifica el mismo aminoácido. De hecho, si tienes problemas en qué es un aminoácido, te puedo sugerir que visites mi video acerca de las proteínas y te familiarices con el tema. Hasta este momento ya sabemos cómo se encuentra conformado el ADN y cómo actúa en el proceso de duplicación y traslado a una célula hija, pues todo esto nos ayudará para que conozcamos qué es un gen. Un gen se define como un segmento de ADN que codifica para una característica. A esta secuencia de ADN se le unirá una proteína histónica, obteniendo filamentos largos y delgados llamados cromatina. Después de haber formado la cromatina, pasará a formarse un cromonema, al ser este un filamento espiral que poco a poco va construyendo un cromosoma. En las células de los organismos no es solo un cromosoma el que posee y transmite la información hereditaria, sino que es un conjunto de cromosomas, pues recuerda que todos los organismos presentamos un número diferente. Por ejemplo, el ser humano presenta 46 cromosomas y 23 pares. En cambio, el perro contiene 78 cromosomas y 39 pares. Antes de finalizar, hagamos una pregunta. ¿Qué enlaces unen a los nucleótidos de una misma banda en la molécula del ADN? La respuesta es enlace fosfodiéster. Y bueno, eso sería todo lo necesario para comprender el fundamento y la función de los ácidos nucleicos. Próximamente hablaremos acerca de la genética y la importancia que tiene en diferentes aspectos. Sin más que agregar, hasta la próxima.